Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimados estudiantes de la unidad educativa José María Velasco Ibarra y para quienes también nos ven a través de YouTube a lo ancho y largo de todo el Ecuador, especialmente a los de la ciudad de Milagro, provincia del Guayas. Hoy en día, con la materia de física, nuestro tema, ya que hemos estado revisando las leyes de Newton, a plantear ecuaciones, el día de hoy vamos a realizar ejercicios de la primera ley de Newton. Esto es esencialmente para el curso tercero de bachillerato en el proyecto científico número 1, la actividad número 3 de esta semana 3 del proyecto 1. Bueno, tema, como les decía, ejercicios de aplicación de la ley de Newton. ¿Cuál es el objetivo? Identificar las aplicaciones de la primera ley de Newton en situaciones cotidianas mediante el análisis de ejemplos diarios. Aquí tenemos un ejemplo de un señor que está sosteniendo una cubeta, un balde, como le llamamos nosotros, a través de un sistema de cuerdas que también está sostenido contra una superficie acá en el punto A. Bueno, eso como ejemplo nos podemos topar en nuestra vida diaria. Pero vamos a ver si sabías esto. ¿Sabías que las leyes de la física, especialmente las de Newton, fueron creadas en la cuarentena? Hoy el mundo entero vive una de las pandemias que ha puesto en jaque a la humanidad en los últimos días y es la primera vez en la historia reciente que millones de habitantes en varios países se ven obligados a permanecer durante algún tiempo en cuatro paredes para aminorar los contagios del COVID-19. Millones de familias en todo el mundo muestran descontento debido al aislamiento y preocupación por las posibles afectaciones psicológicas que en el futuro pueda originar en sus miembros, sobre todo en los pequeños, y no es para menos, ya que la tristeza se refleja en sus rostros, de no compartir en una escuela, en su colegio, ¿cierto? Sin embargo, estar en cuarentena también tiene sus ventajas. Muestra ello nos lo dio el padre de la física, sí, el gran científico Isaac Newton, quien durante la cuarentena para la peste de 1665 en Inglaterra hizo algunas de sus mayores contribuciones a la física. Entonces aprovechamos el tiempo que tenemos, no solo para estar cómodos en casa, sino también para producir, estimados estudiantes, desarrollar nuestro intelecto. Así que también nosotros te llevamos la clase a su casa a través de los links de YouTube que enviamos. Bueno, chicos, ejercicio de aplicación de la primera ley de Newton, también conocida como la ley de inercia. La primera ley de Newton, ¿qué nos dice? Todo cuerpo se mantiene en su estado de reposo o movimiento uniforme a lo largo de una línea recta, a menos que una fuerza lo obligue a cambiar su estado. Eso ya hemos revisado. Ahora vamos a aplicarlo a propiedades, a los ejercicios. Ejercicios demostrativos, aplicación. A ver, en la figura que está aquí a la derecha, vemos un peso sostenido por dos tensiones, unas cuerdas, cables. Entonces, dice en la figura, la tensión desarrollada en cada cuerda está dada por los dinamómetros. Si ya vimos anteriormente en la nivelación formativa, dinamómetros es cómo se mide la fuerza, es el artefacto para medir las fuerzas. Entonces, está dado por los dinamómetros. La tensión 1 es 8 newton, la tensión 2 es 6 newton. Y en la primera cuerda, y el ángulo de inclinación en la primera cuerda es 45 newton. Ojo, en la primera cuerda donde está la tensión 1, 45 grados. Determine la masa de la caja que debe sostener y el ángulo con respecto a horizontal. La masa de la caja que se está sosteniendo y el ángulo. Bueno, beta, esa letra que vemos aquí. Estimados estudiantes, aquí lo voy a resaltar. Esa letra es beta. Esto es un ángulo. Nosotros tenemos que hallar la masa de esta caja
Y el ángulo que forme esto con la horizontal. Aquí va a pasar el sistema cartesiano, ¿ya? Y aquí se van a producir la tensión 2, que ya está establecida por el dinamómetro, y la tensión 1. Y el peso hacia abajo. ¿Qué es lo que he hecho aquí? El diagrama del cuerpo libre. Ya, importante que hemos estado revisando. Bueno, estos ejercicios son de aplicación, no son tan sencillos como tal vez si alguien haya visto en primero, en segundo, los que vimos anteriormente. Bueno, aquí está el sistema como tal. Aquí está el sistema horizontalmente, la tensión 1, la tensión 2, el peso. Vamos a dibujar el sistema de origen, el sistema de referencia. Para eso cambio de... El sistema de referencia es una línea vertical y una línea horizontal. Que simulan el eje X y el eje Y. Ya el plano cartesiano. A ver, queridos estudiantes, obsérvese lo siguiente. Lo siguiente. Aquí tenemos un ángulo que ya está aquí, 45 grados. Acá tenemos otro que no lo sabemos y es parte de lo que tenemos que desarrollar. Aquí tenemos un peso. Un peso sabemos que es masa por gravedad. Entonces, los datos que conocemos, el paso 1, son sacar los datos. La tensión 1 es 8 newton. La tensión 2, eso ya nos los dio acá, aquí. Tensión 1, tensión 2, que ya está medido por los dinamómetros que están aquí. Entonces, tensión 2, 6 newton. El ángulo de la cuerda 1, el ángulo de la cuerda 1 es 45 newton. 45 grados, perdón. Y el de la tensión 2, el ángulo 2, es beta, que no lo conocemos. El peso tampoco lo conocemos y por ende su masa tampoco conocemos. Bueno, tenemos que hallar esas dos situaciones. Vamos a plantear. Mira, esto se divide en un cuadrante en tensión 1 en X, 1 en Y, porque está hacia arriba, y hacia acá horizontalmente, tensión 1 en X. Acá también se dividirá el origen de esta flecha. Eso es lo que he estado haciendo en las clases anteriores. Diagramar horizontalmente tensión U2 en X y tensión 2 en Y. Recordemos una cosa, que cuando el ángulo está con respecto a X, los ángulos, ¿qué es estar con respecto a X? Aquí, este de 45 grados está con respecto al eje horizontal, no está con respecto a Y, no está con respecto a Y, está con respecto al eje horizontal, todos los ángulos que hay resaltado. Entonces, con respecto a X,
Trabajamos. T1 en X es igual a tensión por el coseno del ángulo. Y T2 en Y, T1 en Y, perdón, T1 en Y, es tensión por el seno del ángulo. ¿Qué tensión? La 1. Asimismo, con tensión 2 en X, tensión 2 por el coseno del ángulo, pero en este caso el ángulo de ella es beta. Beta, ojo. Tensión 2 en Y es igual a tensión 2 por el seno de beta. Ojo. Vamos a reemplazar esas situaciones. Tensión 1 es 8 newton. El ángulo 1 es 45 grados. 8 por el coseno de 45 en nuestra calculadora. 8 por el coseno de 45. 5.66 newton. Tensión 1 por el seno del ángulo. 8 newton, porque tensión 1 es 8 newton, por el seno de 45. En la calculadora ahora, 8 por el seno de 45, igual a 5.66. Valga que es lo mismo porque el ángulo es 45. Cuando pasa eso, tanto el coseno como el seno son iguales. Acá en tensión 2 tenemos, ojo, el ángulo beta no conocemos, así que solamente podemos dejar representado que tensión 2 vale 6 newton por el coseno de beta. Y tensión 2, 6 newton por el seno de beta. Es una de las cosas que tenemos que hallar. Beta. ¿Ya? Vamos a plantear ecuaciones. Ahora, como estamos según la primera ley de Newton, aquí resalta algo que lamentablemente ya rayé. Este caso el sistema está en equilibrio. Cuando el sistema está en equilibrio, se aplica la primera ley de Newton. Y en la primera ley de Newton, ¿qué se establece? En la primera ley de Newton, que la sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Y la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. En la sumatoria de fuerzas en X, ¿qué actúa? ¿Qué actúa? Aquí lo tenemos. Tensión 1 en X, tensión 2 en X. El sistema no se mueve, así que hacia la derecha positivo, hacia la izquierda negativo. Entonces, tensión 2 en X, perdón, tensión 2 en X menos tensión 1 en X. Vamos a reemplazar, acá ya tenemos los datos. Tensión 1 en X es 5.66 y tensión 2 en X está representado por 6n coseno del ángulo. Eso lo representamos. Tensión 2 en X, 6 newton por el coseno de beta, menos tensión 1 en X, 5.66 newton. Vamos con la sumatoria de fuerzas en Y, de este lado. ¿Qué tenemos en Y? Como no se está moviendo hacia arriba positivo, hacia abajo negativo. Ojo. Tenemos tensión 1 en Y, tensión 2 en Y y el peso. Entonces tenemos que usar nuestra astucia. Entonces, tensión 1 en Y. Listo. Tensión 2 en Y. Aquí se me olvidó igual a 0 ese momento. Tensión 1 en Y más tensión 2 en Y. Ya. Y el peso hacia abajo. Menos peso.
igual a 0. Tensión 1 en Y. ¿A qué es igual tensión 1 en Y? Tensión 1 en Y lo tenemos aquí arriba, 5.66 newton. Más tensión 2 en Y. Ahí teníamos que tensión 2 en Y es 6 seno de beta. Menos el peso es masa por gravedad, igual a 0. Verán, chicos, ahora tengo unas ecuaciones. Tengo la primera ecuación y tengo la segunda ecuación. Tengo dos ecuaciones. Vamos a ver qué nos ayuda a encontrar las incógnitas que tenemos que encontrar. ¿Cuáles son las incógnitas? Las vuelvo a señalar. El ángulo beta y la masa. Así es, eso es lo que nos pedían. Mire, esto es lo más difícil. Descomponer tensión 1 en X, tensión 1 en Y, tensión 2 en X y en Y. Ya, hallar las ecuaciones a partir de la primera ley de Newton, porque nos dice que el sistema está en equilibrio. Tenemos estas dos ecuaciones. Ahora, a partir de aquí, ya debería ser sencillo, solamente lo que aprendimos en matemática, de cómo resolver sistema de ecuaciones. A ver, 6n coseno de beta, 6 newton, 5.66 newton pasa al otro lado, a sumar. Despejamos, coseno de beta es igual a 5.66 newton. Ya, correcto. Se me borró el 6 newton. El 6 newton va a pasar a dividir. 5.66 newton sobre 6 newton. Newton con newton se va. Y me queda coseno de beta es igual 5.66 dividido para 6. Y eso es 0,94. 0.94. Ahora, beta, por eso implica, es otra flecha, implica que el coseno a la menos 1 pasa al otro lado, con coseno a la menos 1, de 0.94. ¿Y cuánto nos da ese valor? Chic, coseno, yo no borro todos los decimales, el mismo valor que dividí 5.66 para 6, entonces ahora me sale 0.94. Coseno a la menos 1 de ANS, pongo yo en la calculadora, y me sale 19.38. 19.38 grados. Muy bien, ya tengo una de las incógnitas. 19.38 grados. Correcto. Ahora, a despejar la masa aquí. Antes que eso, voy a reemplazar, aquí se me olvidó el n, 6n, seno de 19.38 horas. Y masa por gravedad al otro lado. Los 5.66 newton, 6 por seno de 19.38, 6 por seno de 19.38 es igual a 1.99. 1.99 newton. Igual masa por gravedad. La gravedad ya debemos saber que tiene un valor estándar de 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Sumemos 5.66 más 1.99 porque tienen las mismas unidades. 7.65. Ahora el 9.8 vas a dividir. Estoy calculando la masa. Cuidado con confundirse con metros.
Y 7.65 dividido por 9.8 es igual a 0.78. A ver, arriba el newton se descompone en kilogramos metros sobre segundo cuadrado. Y abajo había metros sobre segundo cuadrado. Entonces, simplifico metros segundo cuadrado y me queda que la masa es igual a 0.78 kilogramos. Y así resuelvo el primer ejercicio. Bueno, cualquier duda, sugerencia, comentario, no dudes en escribirlo aquí al canal. Observa por favor el video completo. Adelanta, retrocede si quieres ir más rápido o quieres más despacio, quieres volver a ver lo que nosotros ya explicamos. Tú tienes el control. Muy bien, estimados estudiantes. En el ejemplo 2, una grúa se eleva en un punto concreto de 400, en un tubo de concreto de 400 kilogramos. Ya, esto tiene una masa de 400 kilogramos. Con movimiento rectilíneo uniforme. El movimiento rectilíneo uniforme es una de las condiciones. O sea, estar en reposo o estar en equilibrio para que exista la primera ley de Newton. Y cuando pasa eso, obviamente la primera ley de Newton, la sumatoria de fuerzas en X debe ser 0 y la sumatoria de fuerzas en Y debe ser 0. Eso es lo teórico, que ya lo vamos a aplicar. En el cable ABC, determine la tensión que pueden soportar el cable AB, CD y BD. Los cables AB son estos. Los cables CB son estos. Y los cables DB son estos. Entonces, alrededor de este punto donde está la grúa, se traza un plano cartesiano. Ya, que aquí está X y aquí está Y. Obviamente horizontalmente bien hecho. Ya. Y esto lo tenemos acá dibujado ya. Por eso, recordemos que la longitud del tubo es 3 metros. Como está por la mitad, esto vale 1.5 metros y esto vale 1.5 metros. La longitud de las cuerdas, de cada cuerda, se puede observar que el ángulo es el mismo. Es el mismo ángulo para aquí y el mismo ángulo para acá. La longitud de la cuerda es 2.5 metros. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Trazar un triángulo, aparte de lo que está aquí, ¿no? Donde aquí se me forma, lo voy a hacer con verde, con rojo, para que resalte más. Tensión AB en X. Y aquí tensión AB en Y. También actúa el peso que está aquí dibujado. El peso. Hacia la derecha, tensión B en C, tensión BC en X. Y hacia abajo, que se confunde, tensión B en Y. Tensión B en Y. Los dos coinciden aquí, en este punto. Tensión B, AB y tensión BY. Los dos coinciden en ese punto. Ya. Entonces, estimados estudiantes, y hacia arriba, que no se nos puede escapar, aquí ya está dibujado, la tensión B en D.
Como solamente es vertical, no hay ni en Y ni en X, solamente, bueno, perdón, solamente en Y. Por eso no se hace resalto si que es en X o en Y, porque ya se ve. ¿Cuáles son los datos entonces? Los únicos datos que te dan, que nos dan, es la masa, que es 400 kilogramos, sabiendo que los cables ABC, sabiendo que los cables AB y BC, la tensión es igual, eso se aprecia, los que están formando un ángulo, y la tensión que soporta el cable AB es 150 newton. La tensión que soporta el cable AB, tensión de AB, es 150 newton. Entonces, la tensión de AB es 150 newton. Entonces, la tensión de BC también es 150 newton. Porque aquí nos recalca que sabiendo que los cables AB son iguales y la tensión que soporta el cable AB es 150 newton, entonces si la tensión de AB es 150, la tensión de BC es 150. ¿Qué nos queda por encontrar? La tensión de BD, que no conocemos. Entonces, mucho más fácil, estudiantes. Pero hay una situación que ya se van a dar cuenta. BD está aquí, no, en Y. Entonces hagamos sumatoria de fuerzas en Y. A ver, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Qué nomás hay en Y? En Y hay tensión BD hacia arriba, tensión AB en Y, perdón, y tensión B en y el peso hacia abajo. Ojo con todo eso. Tensión AB en Y. Entonces, la sumatoria de fuerza es tensión BD, que está totalmente vertical, por eso pertenece a la función en Y, a la sumatoria de fuerzas en Y, más menos tensión ABY, menos tensión BY y menos el peso, igual a 0. Despejamos nosotros tensión B en D. Nos queda tensión AB en Y menos tensión BC. Esta es la tensión BC. Tensión BC en Y más peso, porque pasan al otro lado. Ahora, si nosotros, que no hemos calculado, ¿de dónde vamos a sacar estos valores? Tensión AB en Y, tensión BC en y el peso. Bueno, vamos a calcularlos por separado. Nosotros sabemos que tensión BC, que está aquí, en Y, incluso acá está, esa es la cuerda, pero la componente en Y es lo que está aquí. Tensión BC en Y es la tensión en BC por el coseno, porque tiene ángulo. Por el seno, perdón, por el seno del ángulo. El ángulo está con respecto al eje X. Con respecto al eje X. ¿Por qué te digo? Porque ya va a haber en plano inclinado, cambia esta situación. Con respecto al eje X. El ángulo. Ya, entonces, calculemos. Ya, a ver si te das cuenta que algo nos falta. Tensión B en C, ya lo sacamos aquí, 150 newton. Por el seno del ángulo. ¿Y el ángulo cuánto vale, muchachos? Ah, para eso son las medidas que nos dieron al comienzo. Mira, esto es un triángulo.
Ahí se forma un triángulo. Donde esto vale 1.5 metros. Es la medida de acá, pero es la misma de acá. Y esto vale 2.5 metros. Es la misma medida aquí y acá. 2.5 metros. Entonces, ¿qué vamos a calcular con eso? Según si este es el ángulo, tenemos cateto adyacente sobre hipotenusa. Para calcular el ángulo, lo voy a hacer por aquí. Voy a usar la función coseno. La función coseno es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y la función coseno será, el cateto adyacente es 1.5 y abajo es 2.5. Entonces, eso, mira cómo nos sirve las funciones trigonométricas. Entonces, 1.5 dividido por 2.5, eso es igual a 0.6. Coseno del ángulo, 0.6. Y cuando tienes que sacar el ángulo, el coseno pasa al otro lado. Entonces, coseno a la menos 1 de 0.6. ¿Y cuánto se vuelve el ángulo? Chi coseno en la calculadora de 0.6 y es 53.3. 53.13 grados. Entonces, aquí ya seno de 53.13. Ya, entonces, ahora sí podemos calcular TBC y TAB. Entonces, en X o en Y, pero solamente necesitamos en Y para poder calcular lo que queremos, que es TBD. TBD es lo que falta. A ver, TBC 150 por el seno de 53.13. 119.99 y redondeando, bueno, a 120 newton. Le tiene más 9. T, ¿qué más nos falta? Según nos falta, ya tenemos TBC en Y, ahora nos falta TAB en Y. TAB en Y. Pero es lo mismo. TAB por el seno del ángulo. El ángulo es el mismo, entonces también me va a dar 150 newton por el seno, porque TBC y TAB valen lo mismo. Aquí arriba lo dedujimos. 150 por el seno de 53.13. Entonces, ese valor es el mismo, 120 newton. Algo que nos falta, la masa. Nos falta la masa. Aquí el peso, perdón. El peso es masa por gravedad. La masa sí la tenemos. La masa es 400 kilogramos. 400 kilogramos. Y la gravedad ya debemos saber que es 9.8 metros sobre segundo por 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, 400 kilogramos por 9.8 es 3.920 newton. Ahora vamos, ahora sí, a calcular. TABY, ya lo sacamos, 120 newton. TBC en Y también vale 120 newton. Mira, no es lo mismo, es por la componente y por el ángulo que forman que tú vas a decir de pronto que si TAB y TBC ya lo tengo, entonces ¿para qué ando calculando? No, es por el ángulo que forman en ambos lados de las cuerdas, son los mismos ángulos, por eso todo esto es el cálculo cuando hay ángulos.
Y tener pendiente si es con respecto a X, en Y se utiliza seno y en X coseno. En cambio, ya vamos a ver un ejemplo con plano inclinado y vas a ver cómo varía eso. Eso es por ley, por teoría. Y el peso es 3.920 newton. Entonces solamente nos falta sumar todo eso con ayuda de la calculadora. 4.160. 4.160 newton. Y esa es nuestra respuesta. Ya tenemos los tres cables, TAB, TBC y TBD. Muy bien. Aquí vamos a hacer tarea en casa, pero como sabemos que de pronto por algunos puede ser muy incómodo esto, yo les voy a ayudar con la mayor parte. Ejercicio 1. Hacer la tensión necesaria de la cuerda para sostener la lámpara de 5 kilogramos. Esto es masa. Datos. La masa, 5 kilogramos. A ver, ¿qué fuerzas intervienen aquí? Hacia abajo, el peso. W es peso en inglés, ¿no? Por eso tú estás viendo. Y esta cuerda hacia arriba despierta una tensión. Entonces, si dibujo el plano cartesiano, solamente hay fuerzas en Y. En X no hay. Tampoco hay ángulos porque coincide exactamente con la línea del eje Y. Entonces, solo hay sumatoria de fuerzas en Y. Eso es igual a 0. Ya estamos con la primera ley de Newton. Hacia arriba la tensión es positiva, hacia abajo la tensión negativa porque no se está moviendo. Está sostenido esa lámpara. Entonces, la tensión menos el peso es igual a 0. ¿Qué queremos? Queremos la tensión. Aquí dice hallar la tensión. Entonces el peso pasa al otro lado. Y el peso, no lo sé, pero sí sé la masa. Y sé que peso es masa por gravedad. Entonces la masa es 5 kilogramos por la gravedad 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, multiplicamos 5 por 9.8 y es 49. Y kilogramo metro segundo cuadrado me da esa unidad que la estoy escribiendo, el Newton, en honor al padre de las leyes del movimiento, Sir Isaac Newton. Bueno, fácil, ¿sí ven? Sí, pues usted hace los difíciles. Así es, yo hago los difíciles. Veamos. Ejemplo 2. En la figura se encuentran dos bloques colocados, uno encima del otro. Uno tiene una masa de 1 kilogramo y los otros dos tienen una masa de 0.3 kilogramos. Andrés mueve el sistema hacia la derecha con una velocidad constante. Ojo, aquí me está diciendo con una velocidad constante, pero lo mueve hacia la derecha. Mueve todo el sistema. Todo esto es como que hiciera un solo bloque. Ya, lo mueve hacia la derecha, dice. Ya. Como lo mueve hacia la derecha, va a haber una fricción hacia la izquierda, fuerza de rozamiento. Hacia abajo va a haber un peso combinado. ¿Combinado de qué? Combinado de sumar la masa 1 más la masa 2. ¿Ya? Hacia arriba va a haber una normal, porque está sobre una mesa. Y hacia acá la fuerza con la que lo mueva. Pero el sistema está en equilibrio, porque con velocidad constante. Entonces, miren, estimados estudiantes, en un diagrama DCL, diagrama del cuerpo libre, X y Y, como se está moviendo hacia la derecha, el movimiento es positivo, hacia la izquierda es negativo, hacia arriba positivo, hacia abajo negativo. Pero ¿qué nomás hay ahí? Tenemos hacia abajo el peso combinado de masa 1 más masa 2. Ya vamos a sacar esos datos.
Hacia arriba tenemos la normal. Hacia la derecha tenemos la fuerza con la que jala esa mano que ustedes ven ahí. Y hacia la izquierda la fuerza de rozamiento. Ya. Datos. Tenemos masa 1, 1 kilogramo. Masa 2, 0.3 kilogramos. Si sumamos las dos masas, es 1.3 kilogramos, ¿cierto? Directamente. Hay otro dato importante aquí. Coeficiente de fricción cinético es igual a 0.3. Esta letra, cinético, mu c, es 0.3. Coeficiente de fricción es adimensional. Determine la fuerza. Vamos a hallar la fuerza. A ver, sumatoria de fuerzas en X. Vamos con esta sumatoria de fuerzas en X. Igual a 0. Aquí hay fuerzas horizontales y también verticales en el DCL, en el diagrama del cuerpo libre, ¿no? Y sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces, estimados estudiantes, ¿ustedes qué es lo que van a hacer? Van a plantear las fuerzas horizontales, la fuerza menos fuerza de rozamiento. Es igual a 0. Tenemos que fuerza es igual a fuerza de rozamiento, porque pasamos al otro lado. Pero fuerza de rozamiento no sabemos, pues no sabemos cómo está, pero sí sabemos una cosa, una formulita. La fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento, en este caso cinético, por la normal. Coeficiente de rozamiento sí tenemos, pero no tenemos la normal. ¿De dónde vamos a sacar la normal? De aquí, de sumatoria de fuerzas en Y. La sumatoria de fuerzas en Y, normal hacia arriba, y el peso combinado hacia abajo, negativo. Peso 1 de la masa 1 más masa 2 es igual a 0. Normal es igual al peso combinado de la masa 1 más la masa 2. Entonces, por eso lo pongo lo más pequeño posible como subíndice. Entonces, peso es masa, en este caso masa 1 más masa 2, por la gravedad. Entonces, la normal, ojo, es 1.3 kilogramos, por lo que vale la gravedad 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, la normal es 9.8 por 1.3, es 12.74 Newton. La fuerza de rozamiento, entonces, la fuerza normal, la fuerza que está aquí, va a ser 0.3 por los 12.74 Newton. Entonces, 12.74 por 0.3, que es el coeficiente de rozamiento, me da 3.82, bueno, 2. 3 decimales, aunque si redondeamos solamente es 3.82. Muy bien. Y con eso hallamos, esta es la respuesta necesitada, pero si ustedes se dan cuenta, aquí armamos sistemas de ecuaciones a través de cómo se venga presentando cada problema, cada ejercicio, atendiendo lo que ya hemos visto anteriormente. A ver, aquí tenemos un plano inclinado, ojo. Un bloque de masa de 3 kilogramos, aquí está la masa, el bloque, se mueve sobre un plano inclinado de 30 grados. Este plano inclinado que está aquí tiene un ángulo de 30 grados. Y se mueve con movimiento rectilíneo uniforme.
Realice el diagrama del cuerpo libre del sistema, determine el coeficiente de fricción cinético entre las superficies. Miren, según lo que hemos aprendido, aquí donde estoy dibujando este centro, el peso es vertical hacia abajo. La normal es así, con este ángulo. El movimiento es hacia la derecha, movimiento, siguiendo la superficie del plano inclinado. Pero hay una fuerza de rozamiento. Ya. Entonces, ese es el sistema de referencia. Yo lo que hago, este es el eje Y. Y este es el eje horizontal X. Este ángulo de 30 es el mismo que el de aquí. Este ángulo es de 30. Este ángulo es el de aquí. Entonces, para que se vea mejor, paso este sistema Entonces, el peso queda en el cuarto cuadrante. La normal verticalmente hacia arriba. Y la fuerza de rozamiento hacia la izquierda. Muy bien. Esto forma un ángulo de 30 grados. ¿Con respecto a qué está? Con respecto al eje Y, está el ángulo, ojo, porque está en este pedazo. Está con respecto al eje Y, por eso yo sé. Si estuviera acá, estuviera con el eje X, con respecto al eje X, pero no lo es. Entonces está aquí tocando el ángulo, está tocando al eje Y. Entonces, cuando pasa eso, tenemos lo siguiente. Y eso pasa más en un plano inclinado. El ángulo está con respecto al eje Y. Entonces, el peso, vamos a tener dos pesos, según las componentes. Peso en Y y peso en X. Ajá. Donde el peso en X va a ser igual al peso por el seno del ángulo. Todo esto pasa porque está con respecto al eje Y. Y el peso en Y va a ser el peso por el coseno del ángulo. Ahí cambia con respecto a lo que estamos viendo cuando es totalmente horizontal la superficie en que se realiza el movimiento, se asienta el cuerpo. En cambio, aquí está en plano inclinado. El peso es masa por gravedad por el seno de 30 grados. Acá masa por gravedad por el coseno de 30 grados. Seguimos realizando. La masa es 3 kilogramos. La gravedad es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Y por el seno de 30. ¿Cuánto nos da eso? 3 por 9.8 por el seno de 30. 14.7. 14.7 newton. Acá también 3 kilogramos es lo mismo, solo cambia el coseno. Aquí ya no sale igual, pues un coseno y un seno. ¿Por qué? No son ángulos de 45 grados, es ángulo de 30. Y mira, 3 por 9.8 por el coseno de 30. Eso es igual a 25.46.
Ya tenemos peso en X, peso en Y. Ahora sí vamos a hacer sumatoria de fuerzas en X igual a 0. ¿Qué tenemos en X? En X tenemos peso en X y fuerza de rozamiento. El sistema se está moviendo hacia la derecha. Entonces, hacia la derecha positivo, hacia la izquierda negativo. Entonces, por eso, peso en X menos fuerza de rozamiento igual a 0. Recuerden, ¿qué es lo que tenemos que hallar? Diagrama del cuerpo libre. Esto es el literal A. DCL. Diagrama del cuerpo libre. Ese sistema cartesiano con todo esto. Ahora vamos a hallar el literal B, que es el coeficiente de fricción. A ver, para eso debemos despejar la fuerza de rozamiento de este lado y menos peso en X de este lado. Multiplicamos por menos 1 porque la fuerza de rozamiento no debería ser negativo. Y la fuerza de rozamiento es mu. Como se está moviendo es cinético por la normal y por el peso en X. Y si despejamos, porque eso es lo que buscamos, coeficiente de rozamiento cinético. ¿El peso en X cuánto es? Ya lo tenemos, ya lo vamos a usar. Estamos despejando peso en X sobre la normal. Pero hay otra situación. La normal no tenemos. ¿De dónde la sacamos? Del sistema. El sistema del diagrama del cuerpo libre. Tenemos hacia arriba normal, hacia abajo peso en Y. Hacia arriba es positivo, hacia abajo negativo. Entonces, normal menos peso en Y igual a 0. Despejamos normal, es peso en Y. Peso en Y es igual, ya lo tenemos calculado, 25,46 newton. Ahora eso lo usamos acá. Peso en X, 14,7 newton. Peso en Y, 25,46 newton. Coeficiente de rozamiento cinético es igual a 0,577, que redondeado es a 0,58. Muy bien, chicos. De mi parte, no es que tampoco solamente van a pasar esto. Van a pasar esto que hice tarea, que les he ayudado a hacer, pero también van a hacer lo que está después de indicaciones. Y no se olviden las indicaciones. ¿Qué dicen las indicaciones? Resolver las tareas a mano, escanearlas y subirlas al archivo PDF, en archivo PDF a su Google Drive y generar el link. Habilitando la opción administrar usuarios y personas y cambiar la opción para que cualquier persona pueda ver este archivo con link. Por favor, reiteradamente se solicita, pero siguen enviando, no hacen caso a las indicaciones. Lo están enviando directamente como imagen o como el archivo PDF, pero yo lo que se solicita es el link, chicos, el link de anteriormente de los trabajos que ya deben estar en su Google Drive, que viene con su cuenta Gmail. Pero como con este trabajo finalizamos el primer parcial, deben enviar el link de la carpeta del proyecto 1. Ojo, el link de la carpeta, porque se solicitó que hagan una carpeta con proyectos, que diga proyectos. Y dentro de esa carpeta diga proyecto 1. Y dentro de la carpeta proyecto 1, crear los archivos PDF que vayamos haciendo. Donde deben tener ustedes ya creado y subido los 3 tareas en PDF que se han enviado hasta hoy del proyecto científico de la asignatura de física. Enviar al correo física tercero bachillerato rene@gmail.com hasta el martes, o sea, hasta mañana, 13 hasta las 12 horas. Las disposiciones son claras, estudiantes, y deben colaborar para que realicen un buen trabajo, incluyendo el envío de la misma, tal y como se solicita desde el viernes 2 de julio. Deben añadir cada trabajo a la carpeta proyecto 1 creada en su Google Drive. Bueno, volvemos a repetir lo mismo para ver si así nos grabamos.
que estamos trabajando durante estas 4 semanas. La carpeta Proyecto 1 que se ha venido solicitando reiteradamente en estas 4 semanas de trabajo. El proyecto científico es lo que se va a calificar como nota de primer parcial y no lo anteriormente trabajado. O sea, lo de nivelación científica, no, eso ha servido para que ustedes vayan repasando, vayan practicando o aprendiendo de alguna manera y trabajando como estamos solicitando, porque hemos venido solicitando el uso de correos. La mayoría de docentes estamos trabajando con esta situación, ¿cierto? Entonces, como se han dado las indicaciones de cómo trabajar en esta asignatura debido a la pandemia que venimos sobrellevando. Yo sé que para algunos es una molestia, para otros que nos toca aprender sobre la marcha. Entonces, pero es la única manera de cómo se va a revisar, estimados estudiantes. Entonces, por favor, colaborar. Entonces, buenos días, buenas tardes, buenas noches y por favor envíen los links de los trabajos ya de la carpeta. Nos vemos en la próxima.